Arratsaldeón, buenas tardes. Pasamos al primer punto del orden del día. Aprobación de las bases específicas para la concesión de subvenciones a comunidades de propietarios para la rehabilitación eficiente de edificios residenciales en el barrio de Basaundi, Bailara de la Sarte Oria, en régimen de evaluación individualizada. Según dictamen de la Comisión de Urbanismo, Obra y Medio Ambiente, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de noviembre del 2019, se emitió el siguiente dictamen. Aprobar las bases con 8 votos a favor del Partido Socialista, 4 de H. Bildu y 2 abstenciones del Carrequín Podemos y 3 abstenciones de EAJ-PNV. ¿Alguna intervención? Pasamos a votar. ¿Votos a favor del dictamen? Aprobado por unanimidad. Gracias. Segundo punto, propuesta del Alcaldía, cambio de las reuniones ordinarias de la Comisión de Cultura. Por razones organizativas y de acuerdo con la propuesta realizada por la Comisión de Cultura y Educación en su reunión del 5 de noviembre del 2019, esta alcaldía propone el cambio de las reuniones ordinarias de la Comisión de Cultura y Educación. En este sentido, la Comisión de Cultura y Educación celebrará sus sesiones ordinarias en Villa Mirenchu los primeros martes hábiles de cada mes a las 9:30. En consecuencia, la Comisión de Socioeconomía y posteriormente la de Servicios Sociales, Igualdad, Cooperación al Desarrollo y Salud se celebrarán al término de la misma. ¿Votos a favor de la propuesta? Aprobada por unanimidad. Bueno, guk esan batzorden eraketako pleno harretan ere komentatu genula, badaudela liberatuak ez dauden zinegotziak eta beraien lana errazteko nahi genituzkela batzorden batzuk atxaldian izatea. Egia esan, guardiko ordu batetan izan edo goizeko behatzitan, liberatuak ez dauden horientzako gure taldean behintzat ez die ezer soluzionatzen goizez lan egiten dutelako. Beste gabe, pentsatzen ez zuek ere antzeko zerbait izango zuela. Bai, antzeko, gure antolaketarako ezinbestekoa dalako hitzordu horiek errespetatzea eta eskatuko genukena da gairik ez dagoenean gutxienez egun eta ordu horietan galdera erregutarako deitzeko. Bueno, manifestar que en principio parte es un poco porque la propuesta parte de ustedes de modificar los horarios. En cualquier caso, las comisiones ordinarias son aquellas en las que van ruegos y preguntas y no así en las extraordinarias, pero recordarles que cuando por H o por B este equipo de gobierno no ha podido convocar una ordinaria, que son menos casos, hemos incluido ruegos y preguntas en extraordinarias, es decir, que no habría ningún problema al respecto. ¿De acuerdo? Gracias. Tercer punto, moción presentada por el Grupo Elkarrekin Podemos relativa a la protección de la ciudadanía frente al negocio de juego y las apuestas. Hemos presentado una transaccional. Si quieren alguno de ustedes leerla. Bueno. Igual. ¿La queréis que la leamos? Eskerrik asko, alcate Andrea. Presentamos esta moción que dice lo siguiente. En los últimos años, el negocio de las apuestas y juegos de azar se está extendiendo de forma exponencial por nuestras calles y barrios, por bares y por Internet. A día de hoy ya hay 256 salones de juego, locales de apuestas y bingos en Euskadi, 2 de ellos en la Sarte Oria. Además, en Euskadi hay 11.351 máquinas tragaperras y unas 2.100 máquinas de apuestas que en su mayoría se encuentran en bares. A este juego presencial hay que añadir el crecimiento desenfrenado de los juegos online y las apuestas deportivas en Internet, sobre el que no existe una disponibilidad suficiente de datos, pese a que el 7º Plan de Adicciones de Euskadi 2017-2020 reconoce sus riesgos, especialmente para la población joven.
El 26% de la población vasca ya es jugadora activa, al haber gastado dinero al menos una vez a la semana durante el último año en algún tipo de juego de azar. Nuestros vecinos y vecinas más jóvenes se están convirtiendo en el blanco más fácil para las empresas del juego y en las más perjudicadas por el serio problema de salud pública que supone la propagación de ludopatía. Estas empresas se ceban sobre todo con los estratos sociales, con menos recursos, con la juventud más empobrecida y con menos oportunidades para progresar en la vida. La oferta del juego se presenta cada vez con más frecuencia en las inmediaciones de colegios e institutos, con la consiguiente exposición de las alumnas y alumnos al juego y a la normalización de una actividad que puede desembocar en problemas de adicción. Como los controles de acceso en muchos casos son laxos, la participación de menores en ellos no es infrecuente. A esto hay que añadirle la omnipresencia de la publicidad del juego online en plataformas digitales y medios de comunicación sin ningún tipo de limitación horaria. Las empresas del juego copan los espacios publicitarios con las caras más populares del momento y utilizan a los ídolos deportivos para atraer a personas cada vez más jóvenes que tienen a un golpe de clic en el móvil, la tablet o el ordenador la posibilidad de probar suerte. La cara más amarga de esta realidad emerge al constatar que ya son 43.000 vascos y vascas las que presentan un trastorno de juego patológico según el Departamento de Salud del Gobierno vasco y que hasta un 5% de la población joven se enfrenta a esta adicción. Actualmente el perfil de personas que acuden a asociaciones a solicitar ayuda por problemas con el juego tiene entre 25 y 35 años en el caso de los hombres y entre 36 y 45 en el de las mujeres. Este trastorno, reconocido por la Organización Mundial de la Salud, conlleva consecuencias alarmantes para las personas que lo padecen, para su círculo cercano y para el conjunto de la sociedad. Sin embargo, resulta imposible cuantificar la realidad de la ludopatía en Euskadi, puesto que la encuesta periódica Euskadi y Drogas, que lleva a cabo el Gobierno vasco, no estudia la adicción al juego, tal y como reclaman las expertas y expertos en adicciones y asociaciones de ayuda a la ludopatía en Euskadi. Esta situación requiere que las instituciones públicas tomen cartas en el asunto con medidas eficaces y a la altura del problema. Se requiere que el Gobierno vasco asuma un papel protagonista en la materia, del mismo modo que el Ayuntamiento de nuestro municipio tiene una gran responsabilidad a la hora de proteger a nuestros vecinos y vecinas de las garras del juego patológico. Por ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos y ahora voy a leer directamente los puntos que hemos transaccionado. Bueno, en un primer lugar, el Pleno del Ayuntamiento de la Sarte Oria insta al Gobierno municipal a 1. Limitar la difusión de contenido audiovisual publicitario y las cuotas de apuestas en eventos deportivos que se lleven a cabo en el municipio o en espacios municipales susceptibles de su recepción por el público infantil y juvenil y asegurar que la difusión no se efectúe en los medios y dispositivos de titularidad pública. 2. Realizar campañas de sensibilización contra la ludopatía junto a las organizaciones locales que están trabajando este problema. Y 3, apoyar presupuestariamente los programas de ayuda y prevención de la ludopatía que lleven a cabo asociaciones y centros de rehabilitación en la Sarte Oria. Pero es que el tercer punto lo hemos eliminado. El estudio. Vale, pues 4. Vale, y como cuarto punto, elaborar un estudio sobre la situación del juego y las apuestas deportivas en la Sarte Oria. Y el Pleno del Ayuntamiento de la Sarte Oria, por otro lado, insta al Gobierno vasco, insta al Gobierno vasco a que el Observatorio Vasco del Juego, una vez constituido, elabore durante el presente año un estudio sobre la situación del juego en Euskadi y sus posibles consecuencias, que contenga, entre otros, los siguientes aspectos. La evolución de los últimos 10 años de las terminales, salones de juegos y locales de casas de apuestas, el perfil de los usuarios y usuarias de dichos locales, rango de edad, así como su perfil socioeconómico y lugar de residencia. También un análisis sobre el impacto de esas nuevas adicciones en la ciudadanía de la CAF, poniendo especial atención en los y las menores de edad y sobre aquellas personas que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social. Y un análisis sobre la normativa tributaria del juego en aras de adecuarla a la nueva realidad. Y punto 2, las conclusiones y propuestas de este estudio serán presentadas y analizadas en la Comisión Técnica Asesora del Juego a fin de que sus integrantes conozcan y valoren las mismas. 3. El Ayuntamiento de la Sarte Oria insta al Departamento de Salud del Gobierno vasco a que presente las conclusiones de dicho análisis en el Consejo Vasco sobre Adicciones al objeto de recibir sus aportaciones. El Ayuntamiento de la Sarte Oria insta al Gobierno vasco a que, en base a los estudios de dicho análisis compartido, elabore un plan de acción que contenga medidas correctoras orientadas a reducir los riesgos y daños de un uso inadecuado del juego y a limitar el acceso a los mismos a las personas menores de edad, así como a personas que lo tengan prohibido. Tales medidas deberán incluirse en el 7º Plan de Adicciones actualmente en vigor.
5. El Parlamento Vasco insta al Gobierno vasco a que ponga en marcha campañas de sensibilización e información sobre los riesgos que pueden producir las adicciones sin sustancia, poniendo especial atención en los centros docentes y universidades de la CAP. Y 6. El Parlamento Vasco, el Ayuntamiento de Lasarte Oria insta al Gobierno vasco a que desarrolle la Ley 1/2016 de atención integral de adicciones y drogodependencias en su totalidad y que elabore cuantos decretos sean necesarios para ello. Mi esker. Una apreciación al respecto. No sé si ha habido un error, pero me sorprende. En los acuerdos, en el primero, donde se hace mención a limitar la difusión del contenido audiovisual publicitario y demás, yo francamente creo que hay que hacer un análisis. Lasarte Oria colabora en el premio de San Sebastián con un premio en las carreras de caballos, donde todos sabemos que ahí apostamos. A mí es que me gusta ser realista, es decir, lo que no me gusta, dobles tintas. Y así lo he trasladado hace escasos minutos a mis compañeros. 2. En las ferias que damos permiso en fiestas patronales, tenemos un bingo, donde el año pasado les mencionamos que estaba terminantemente prohibido repartir cartones entre los menores. Entonces, sinceramente, yo ese primer punto, francamente, no puedo aprobarlo, fundamentalmente porque creo que este ayuntamiento colabora. Entonces, cuando hablamos de apuestas y juego, mire ustedes, las apuestas para ludópata, cualquier cosa en las que pueda jugar con juego, donde suponga andar con dinero, obviamente va a caer. Y este ayuntamiento, concretamente, y así lo he trasladado a mi grupo, con lo cual el Grupo Socialista, ese primer punto no podemos. Segundo, cuando manifiestan realizar campañas de sensibilización contra la ludopatía junto con las organizaciones locales que están trabajando en estos problemas. Los servicios sociales hemos venido trabajando todo el tema de drogodependencias y ludopatías, porque va todo unido de la mano. Es algo que está en el día a día, hemos hecho charlas en la Casa Cultura y muy a pesar nuestro, pues es verdad, muchas familias, o porque el que va se siente objeto de las miradas del resto, pues la verdad es que cuesta, ¿no? Y el tercer punto, elaborar un estudio sobre la situación del juego y las apuestas deportivas en Lasarte Oria. Francamente, miren, yo puedo incluir cualquier cosa en este pleno, pero cualquier cosa que sea factible y que sea realizable. El tema del juego es algo que ya nos viene impuesto. En las ordenanzas, a petición del Carrequín Podemos, hemos incrementado los costes, las tasas a las casas de juego, pero vamos a ser realistas. Es decir, yo no me veo en la situación de poder votar algo cuando el primer punto nos lo estamos saltando todos los años. En el premio San Sebastián, con la carrera donde se otorga el premio de Lasarte Oria y donde yo soy conocedora, y al igual que todos ustedes, de que las personas que acuden al hipódromo apuestan. En cuanto a hacer un estudio, ¿por dónde empezamos? ¿Por los bares que juegan en el tema caballos? ¿Por las casas de apuestas? ¿Por loterías y apuestas del Estado que hacen algunos bares y demás comercios del municipio? ¿Por dónde empezamos? Yo creo que esto compete. Existe un listado de personas enfermas, personas ludópatas. Deberemos trabajar con las asociaciones que hay a este respecto y, desde luego, desde los servicios sociales, trabajar en el tema de los jóvenes, porque es verdad, yo comparto con usted la argumentación de que cada vez, muy a pesar nuestro, cada vez, pues por ansias de juego de dinero, pues muchos jóvenes están sucumbiendo y entrando. Ya sin entrar en las televisiones públicas y privadas que a partir de las 2 de la mañana pueden jugar a un montón de juegos desde sus domicilios. De verdad, yo creo que yo estoy en contra del juego, pero obviamente este primer acuerdo, quiero que lo entiendas, quiero decir, no depende de nosotros, podemos tomar decisiones, yo lo dejaría para realmente hablarlo y buscar algún consenso, porque aprobar todo el tema del juego, instar al Gobierno vasco y decir, y luego en Lasarte, colaborar en un premio, el Tratumbat, el día de San Sebastián, el 15 de agosto, en las carreras donde la gente juega y juegan también los jóvenes, pues no sé qué decir. O el tema del bingo, o el estudio. Yo, de verdad, no lo hago con ningún tipo de acritud. Yo pensaba que eso había quedado claro. Gracias. Sí, bueno, solo decir que, bueno, creo que el motivo de la moción...
A ver, lo que se ha hecho, EAJ-PNV tenía algo alternativo, lo hemos hablado, pero es verdad que el primer punto, yo lo he manifestado en mi grupo y no voy a ser hipócrita, han estado de acuerdo conmigo y yo pensaba que eso se había hablado con ustedes, no por nada, sino porque cuando hablamos del juego yo no voy a hacer ninguna distinción entre un juego u otro, porque estaría engañando. Y es algo que no voy a hacer. Por eso me siento responsable a la hora de aprobar esto. Y luego, en cuanto al estudio, nosotros podemos pedir la luna, pero no tenemos ni capacidad ni medios, primero por la protección de datos, porque lo tienen asociaciones que trabajan con personas enfermas. Y lo que deberíamos hacer es acercarnos, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, tenemos constancia y conocimiento de ello y podríamos hacer algún trabajo en común. Por eso es un poco lo que digo. Perdona, vuelvo a repetir la pregunta, es que me estoy un poco despistado. No sé quién ha presentado la transaccional, porque en ningún sitio se pone quién presenta, ni quién la firma, ni nada. La transaccional ha sido propuesta del Partido Socialista con EAJ-PNV. Hemos hablado del... Sí. No, déjame terminar. Por favor, déjame terminar. Se ha presentado justo a escasos minutos de comenzar el pleno y yo personalmente, pese a las risas, que me parecen muy bien, creo que el punto 1, el 1 y el 3, pues realmente es algo que es infumable, es decir, que es impensable, con lo cual, por eso lo manifiesto. Obviamente, miren ustedes, yo puedo aprobar todo, pero a mí me gusta hacerlo desde la responsabilidad y lo que no puedo es aprobar algo que en agosto de este año voy a incumplir. Me niego rotundamente. Por lo tanto, solicito, si les parece a ustedes bien, porque además creo que es algo en lo que podemos alcanzar un consenso todas las formaciones políticas. Yo pediría retirarlo, volver a hablarlo y atarlo bien. Porque, insisto, si yo apruebo esta transaccional, estoy aprobando colaborar en las carreras de caballos, en el tema de los premios que se otorgan y donde juegan. Estoy hablando de que estamos facilitando, que ya nos hemos quejado este año, este 2019, en San Pedros, pero tenemos que establecer criterios a la hora de cuando vengan este tipo de ferias, de juegos, de bingos y demás, como el año pasado, en el que jugaban los menores. Es decir, de verdad, a mí me parece que debemos ser serios. Por eso mismo lo digo. Lamento si a alguien le hace gracia esto. Yo, sinceramente, quiero ejercer la responsabilidad. Por eso lo traslado, no por otra cosa. Gracias. Bueno, arratsaldeon guztioi, pixka bat bideratzearen gaia. Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du transakzionalik aurkeztu. Gaur goizean proposatu intzaigu Podemosen 3. puntuko mozio batian Eusko Legebiltzarrean onartutako transakzional bat. Bai Alderdi Sozialista, EH Bildu eta EAJ onartutakoa. Bai horrekin, gurekin interlokutoria izan da Alderdi Sozialistako kide batekin egon geha hitz egiten, eta bueno, Podemos alderdiko kidekin hitz egin nahi genuen printzipioz, guk plazaratu dugun zalantza. Non, Elkarrekin Lasarte Horia Podemosen mozioan 2 puntu daude. Lehenengoan, Lasarte Horiako udaletxeari eskatzen zaion gauza bat, eta bigarrena udalak Jaurlaritzari eskatzen dizkion beste puntu batzuk. Gure zalantza zen, Jaurlaritzatik etorri zaigun transakzional hau onartu ezkero, udaletxeari propio eskatzen zitzaizkion planteamenduak bertan bera geldituko ziren edo ez. Orduan, gaur azkenengo orduan, arratsaldean azkenengo orduan, bai Podemos aldugu hitz egin dugu, eta oraintxe bertan 6ak eta 4 kontu batekin Alderdi Sozialistako kide bati planteatu diogu egoera, plazaratu diogu mantentzea jatorrizko Elkarrekin Lasarte Horia Podemosen mozioaren lehenengo puntua, eta transakzionala Legebiltzarretik etorri dana. Eta 3 alderdiok ados egon gara Lasarte Horiari eskatzen zaizkion 4 puntuak mantentzeari. 3 alderdiok ados egon gara Lasarte Horiako udaletxeari eskatzen zaizkion 4 puntuak mantentzeari.
ezin izan dugu leno egin, horrela suertatu da, eta plenora sartu nahi zen sartzerakoan egin dugun lehenengo gauza, nire aldetik behintzat izan da EH Bilduri zuzenian planteatzea egoera. Idazkariak esaten duen bezala, ez ditugu egila esan inorri informatu. Orduan, ez dakit transakzional hori baliogarria dan momentu honetan, edo proposatzaileak horrela adostuko balu, hurrengo udalbatzarra bateako ustea. Bueno, ni esan behar dizudana ez galdera, egin dudan galdera da, aktan jartzeko nor aurkeztu duen. Eta, klaro, entzuten ari naiz gauz batzuk, eta orduan pizka bat dudak sortu arazi dizkidate. Eta orduan horregatik galdetu dut. Transakzionala, edozein momentuan, horreko bileran, gerau ginen, transakzionalak ahotz egin daitekela. Ez da beharrezkoa, ordu bete baino lehenago aurkeztea, eta hori, ondo aurkeztuta dago. Lege aldetikan edo guri araudiaren arabera. Sorpresa niretzat da, transakzionala ematen du denon artean izan dela, eta gero entzuten ditut gaur batzuk, ez dakit nun atan egiterakoan, duda horiek dauzket. Horregatik galdetu de bakarrik. Ez da galdera bat zegoen, eta azalpenak eman ditut, zergatik egin dut galdera hori. Nire erantzuna ofiziala momentu honetan, transakzionala ustez, elkarrekin, barkatu izena, Podemoseko kideak, gu hirurok Eusko Alderdi Jeltzalea eta sozialistak. Entzun da, zalantza ditugu, baina, printzipioz transakzionala, hiru alderdion babesarekin ekarri dugu. Señor Boris, eso es cierto y yo no se lo voy a quitar, ¿vale? Eso es cierto. Nosotros nos hemos reunido antes del Pleno y precisamente se nos han planteado esas dudas. E incluso con una persona de mi grupo yo he hablado con usted y me ha dejado claro que había hablado también de ese primer punto. Pero entiendo que puede haber, cuando, en fin, surgen estas, las prisas, al final pues se dan estos errores. Yo creo que es de sabios rectificar. Yo, francamente, creo que la exposición que he hecho parte de la base y de la lógica que si estamos hablando del juego tenemos que, bueno, podrá haber 1000 opiniones al respecto, pero igual lo que tenemos que verlo en su globalidad, si es que realmente queremos atajarlo, porque para un ludópata lo mismo da A que B, el hecho es jugar. Por eso, fiel a los principios, y así lo hemos mantenido mi grupo, nos ha sorprendido. Insisto, no pasa nada, perfectamente es algo que podemos retirar, juntarnos en cualquier momento que ustedes, todas las formaciones estén, y además no tengo la mínima duda que a este respecto alcanzaremos un acuerdo, pero vamos a hacerlo bien y conforme a la realidad que tenemos. Yo cuando hablo de juego, permítanme, me cuesta mucho separar, hablo en su totalidad. ¿Por qué? Pues porque está afectando a muchas personas enfermas y con los problemas que eso conlleva. Además de que podríamos pedir información, porque ya venimos trabajando nosotros con asociaciones, y también que nos informasen, porque quizás sería la mejor forma de atajar esto. Y dado que ha surgido este pequeño inconveniente, yo solicito retirarlo, nos juntamos y en el siguiente pleno viene sin ningún tipo de problema. Y estoy convencida que todos alcanzaremos un consenso. ¿Les parece a ustedes bien? Gracias. Lo que vamos a hacer es, bueno, si el Partido Socialista, digamos, no quiere sumarse a la transacción, la mantenemos PNV y Podemos como moción transaccional y que se pueda tratar ahora. Perfecto, pero yo personalmente me vi obligada por el punto 1 a votar en contra, ¿vale? Gracias. Pues Markatu, proposamen bat dago mai gainean usteko, orduan hori bozkatu, botoa eman behar dugu horri buruz, Bai, mai gainean usteko. No, a ver, si ellos quieren mantener la transaccional, pero simplemente respaldada por EAJ, PNV y el Carrequín Podemos, ¿no podemos votar eso? Pregunto. Si usted retira la petición de que quede sobre la mesa, pues seguramente... No tengo ningún problema, me gustaría haber ya alcanzado un consenso, pero bueno, no todos los días una consigue lo que quiere. Pues bueno, lo haremos. Me veo obligada a votar en contra, pero no hay problema.
Perfecto, lo retiro. Pasamos a votar. Moción transaccional presentada por Elkarrekin Podemos, EAJ-PNV. ¿Votos a favor? Entiendo que el señor secretario acaba de proponer que hay que votar otra cosa, ¿verdad? No me ha dicho que si retiro. Si he dicho Vale, que lo retiro. pero hay que votar la... Yo hubiera preferido otra cosa, pero bueno. Lo retira. Vale. Claro, a ver. Vale. Ay, no sé, debo tener problemas con el castellano, ya no sé qué lengua hablar. He dicho que sí. Directamente. Ya. Lo he entendido perfectamente. El secretario me ha dicho, si yo retiro, perdón, yo he dicho, primero he propuesto de retirarla, a ver qué les parece a ustedes, y consensuarla todas las formaciones políticas. Dado que ustedes insisten, se me ha dicho que si la retiro, ustedes pueden tratar y podemos votar la suya. Yo no voy a poner un palo en la rueda de nadie. Considero y creo que lo mejor sería verlo en su globalidad. En cualquier caso, yo les respeto. Por consiguiente, no tengo problema en retirarlo, pero el Grupo Socialista votaremos en contra por lo que hemos expuesto. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Votos a favor de la enmienda transaccional presentada por Elkarrekin Podemos EAJ-PNV? ¿Votos en contra? Gracias. Queda aprobada. ¿Alguna explicación de voto? 2, 4 y 4, 8. Perfecto. El cuarto punto. 4. Somos 9. No, bueno, no, si ya han ganado ustedes, sí. No, pero es que como has contado 8, 4 y 4, 7, 8, 9. y 5, 9. Perdón, es que Boris lo tenemos tan a la derecha que a veces ni lo veo. Disculpa, Boris. Cuarto punto. Moción presentada por el Grupo Municipal EAJ-PNV relativa al plan de legislatura. ¿La quiere presentar usted, señor Txardoki? Señor Ruiz. Ez dakit gaur momentu honekin ja desfasatuta gelditu dan mozio hau, baina irakurrikoet. Lasarte Oriako Udal Korporazioa berria eratu zenetik, ia 150 egun igaro dira. Orain ere, ez herritarrek, ez oposizioak ez dakigu zeintzuk izango diren gobernu talde honek datozen urterako Lasarte Oriari begira planteatzen dituen erronkak eta egin beharrak. Denbora tarte honetan, oposizioa osatzen dugun taldeok egiaztatu ahal izan dugu gobernu taldeak osoko bilkuretan erregistratutako mozioak transakzionatzen jardun duela, informazio batzordeetan inbotze ere zuzenketak transakzionalak proposatu dituela, zerga ordenantzetan aztertzeko mahai teknikoetaz edota parte hartze batzordeaz guztiz ahaztu direla, herritarrei luzatu nahi zaion lurrazpiko zakarrontzien inguruko galdera zehazteko garaian parte hartzea ukatu egin zaigula. Izan ere, igarotako epe honetan eta ikusita udal gobernu honek ezarri duen katenazio jokua dela eta ez dugu nahi legealdi hau geldutako beste legealdi bat izatea. Badakigu zein diren udal baten eguneroko kudeaketak dakartzan zereginak, baino gobernu taldeak talde politiko ezberdinen hauteskunde programak berrikusteko denbora izan duela ere badakigu. Eta une honetan, oposizioarekin adostu daitezken puntuak zein diren jakingo du ere. Gainera, gaur egungo egoera politikoa ikusirik, herritarrek gero eta gehiago eskatzen diguten aukera zabaldu beharko genuke gure herrian, desberdinen arteko akordioak adostea, gizartearen onurarako. Horregatik, EAJ-PNV udal taldeak honako hau proposatzen du osoko bilkuran eztabaidatzeko. Lehenengo puntua, 4 hilabeteko epean, gobernu taldeak udala osatzen dugun indar guztioi legegintzaldiko plan baten zirriborroa aurkez diezagula eskatzea. Bigarren puntua, legealdi planaren zirriborroak oposizioa osatzen dugun taldeoi ekarpenak aurkezteko aukera ematea. Eta hirugarren puntua, zirriborroa eta bere ekarpenak negoziatu ondoren, osoko bilkurara ekartzea eztabaidatu eta ondoren bozkatu ahal izateko. Mozio irakurri aurretik komentatzen nuela pixkat, igual desfasatuta gelditu da, bai egila da eta onartu beharko genuke jarrera batzuk aldatu diala, ez dakigu mozioaren poderioz izango dan, baino badirudi lurrazpiko zakarrontzien inguruko galderan planteamenduak egitea eta entzutea ahalbideratuko zaigula adibidez. Orduan, mozioan eskatzen dugunarekin ados gaude. Legealdi plana adostea,
nahi izan ezkero negoziatzeko ere irekia gaude, ez bakarrikan 4 urtera, hori azkenian osatzen eta onartzen baldin bada mozioa, izan lehik ere bai, beste administrazioetan egiten diren, luzeragoako diren erronkak, izan lehike Lasarte 2030, Lasarte 2040, 2050, eta zergatik ez, gero ere herritarrekin edota eragileekin kontrastatzea guztiz onartuta izan aurretik. Orduan, bueno, argi daukaguna eta badakiguna, alderdiak normalian saiatzen gehala gure hauteskunde proposamen aurrera eramatea, baina, bueno, ikusita zein plana edo zein indarra dauden udalbatza honetan, interesantea oso iruditzen zaigu denon arteko adostasun hau lortzea. ¿Alguna intervención? Bueno, atzaldeon, lehenbiziko gauza. Bai, irakurri genuen EAJak egindako mozioa, eta, bueno, esan beharra daukagu, bueno, argumentazioarekin ados gaudela. Baina, esan beharra daukagu ere bai, harridura puntu bat ere izan dugula, ez? Izan ere, esaten zenun bezala, 150 egun pasadia udal korporazioa sortu zanetik, baina gogoratu behar dugu egun hortan investidura paktu bat egontzela Lasarte Oriako EAJ eta SOEren artean. Orduan, guke esan behar daukagu, harrituta ere gelditu gehala, zen, bueno, investidura paktu horretan, suposatzen da, bueno, harrelako gauzak ere hitz egiten diala, orduan jakineko genuke zer hitzartu zen. Edo, ez dakit, udal karguak hitzartu zian eta listo. Beraz, bueno, hemen ikusten dut, badala garaia gogoratzeko SOEren hautagaia paktu horrengatik hautatua izan zela alkatea, eta, bueno, gogoraztea ez dagoela gaizki. Bestetit, orain, bueno, argumentazioan ere bota dezu, eta, bueno, idatzi segia dago faltan bota genula, eta hori ere hitz egin nahi genuen. Izan ere, iruditzen zaigu, bai, legislatura plan bat ez dagoela gaizki, baina benetan agian herriak plan estrategiko bat behar duela. 10-15 urtera begirako plan estrategiko bat. Gure herriak oso erronka handia ditu aurrera begira. Erraustegiak izango ditune kalteak edota superfizie handiak eraikitzeko planak edo etxebizitza politikak eta bueno, guzti horiei aurre egiteko bai iruditzen zaigu behar beharrezkoa dela plan estrategiko bat nun alderdi politikoak eta herritarrek edukiko duten hor lan egiteko edo aportatzeko moduak, ez? Eta, bueno, oidanak esan da, gelditzen geha hasieran esan degunakin, ez? Argumentazioarekin ados gaudela, eta naiz eta, bueno, harridura eduki hainbat puntuekin, bueno, guk aldeko bozka emango diogula mozioari. Aldeko bozka emango diogu, izan, bueno, horre dauden puntuetan, iruditzen zaigulako herriko gobernantzari positiboki eragingo dioten puntuak badaudelako. Baina, bueno, hoxe bakarrik esan nahi genuen. Gracias, señor Martín. Yo, permítanme que me sorprenda. Cuando cualquier formación política se presenta a unas elecciones cada 4 años, se presenta con lo que va a ser su programa a 4 años. Lo hacemos nosotros y lo hacen todas las formaciones políticas. Obviamente, en la legislatura pasada, al igual que en esta, el alcalde titular, el señor Zaballos, ha estado manteniendo de forma activa reuniones y consensuando tanto para ordenanzas como para presupuestos con diferentes. E incluso creo recordar que incluso a usted también, señor Martín, le hemos tendido el guante para poder trabajar.
pero yo creo que ustedes están mezclando lo que es el abecedario de la política de cada formación política cuando se presenta a unos comicios, y a mí es algo que me deja realmente perpleja. Yo no sé si tiene algo que ver con el plan un poco de gobernanza que recientemente hemos visto entre el señor Eneco Goya y quiero recordar que Ernesto Gasco. Si alguien, no sé, de repente un día ve algo y decide, ¿no? Yo voy a votar en contra, porque el Grupo Socialista cuando se presenta o se presentó a las elecciones hizo sus 100 propuestas. Dejó claro que era prioritario para este equipo de gobierno a estos 4 años, cosa que no impide que luego en el día a día, en los menesteres que se van ocasionando y se van suscitando, se trabajen cosas puntuales con las diferentes formaciones. O incluso temas no tan trascendentales como son enmiendas. Creo recordar el presupuesto del año pasado de 500.000 euros en la zona de Basauri y Bailara. De verdad, a mí realmente me sorprende. Lo que ustedes no hacen en ninguno de sus ayuntamientos, yo no sé si es que, no sé, pretenden trasladarlo a Lasarte o somos la experiencia pilota de la Comunidad Autónoma Vasca. Francamente, cada día estoy más perpleja. En cuanto a lo último que ha hecho mención, perdón, lo primero, el acuerdo que tenía... Mire, yo les voy a decir algo. Creo que el señor alcalde Zaballos en este mismo pleno dijo el acuerdo que tenía. Un acuerdo simple de facilitar un gobierno, sin más, sin mayor compromisos. Pero yo sí les digo que durante 4 años preguntamos qué acuerdo alcanzó el EH Bildu de entonces o el nombre que tuvieran, Plataforma Ciudadana y AJPNV. Y han pasado 6 años y están las actas municipales, no lo dice este alcalde en funciones. Aún no lo sabemos. Muchas gracias. Era laburrian EH Bilduri erantzutearren, guk... Bale, barkatu, bai. EH Bilduri erantzutearren, bueno, azkenian orain 150 egun edo udalbatza berria sortu zen egun horretan, EAJ-PNV udal taldeak abstenitu intzan, etzuen baiezko botorik eman. 2011an bai itxi izan gobernu akordio bat, edo, bueno, paktu bat egondu zen zerbait idatzita egon zana, eta, bueno, kasu honetan eta legealdi hontan izan da alkatetza mantentzearen akordio bat. Ez da ezer gehiago, ez dago ezer gehiago idatzita. Hori entzun nahi baldin badezu, ja hor daukazu entzun da. Era berean, ez da bakarrikan EAJ-PNV eskatzen duela Lasarte horian. Ikusten ari gara administrazio sendoak eta gero eta emaitza hobeagoak izaten ari diren administrazioak horrelako planak adosten ari direla, legealdikoak edo puntu zehatzetan aurreragokoak direnak. Eneko Goia eta Ernesto Gasco aipatu dira, izan leike Markel Olano eta Denis Itxaso, edo izan leike Inigo Urkullu edo Idoia Mendia. Orduan, ez dira bakarrikan oposizioan gauden udaletxetan horrelako gauzak eskatzen direla. Ikusten ari gehala eta inbiri puntu bat ere badaukagula, nahi dugula Lasarte horia, sendoak diren beste administrazio bezala izatea, ez dugu gutxiago izan nahi. Gure ustez, oposizioarekin horrelako tratu batera iritsi nahi ez izatea oso esanguratsua izan leikela. Señor Boris, yo estoy de acuerdo. Creo que en política ahora tenemos que trabajar los acuerdos entre diferentes, tenemos que ser capaces de acercar aquello o dejar a un lado aquello que nos separa para buscar puntos de encuentro que redunden en beneficio de los ciudadanos. Yo puedo hablar de un plan estratégico de qué Lasarte queremos de aquí a 20, 30 años, pero es que francamente me sorprende cuando dicen un plan de legislatura. Es algo que me sorprende. Podemos trabajar cosas puntuales, podemos hacerles partícipes del presupuesto, de las ordenanzas. Claro que sí que estamos abiertos. De hecho, el señor Zaballos está continuamente facilitando eso. Pero es que a mí me sorprende que sean ustedes los que nos propongan decirnos qué tenemos que hacer estos 4 años. Mire ustedes,
Es que lo saben los 18.000 habitantes de este pueblo, 18.000 y pico, que en sus domicilios les llegó el programa del Partido Socialista. No solamente el nuestro, cuidado, también el de ustedes. Y como bien decía alguien hoy, hay puntos de encuentro. Y sobre esos puntos de encuentro debemos y tenemos que trabajar. Pero a mí lo que me sorprende es planificar lo que es una legislatura cuando me parece mucho más importante hacer una previsión de qué Lasarte queremos. Y, lógicamente, a nosotros, como equipo de gobierno que estamos en estos momentos, entendemos que, y aparte que eso es la responsabilidad de un cargo público, es decir, no hacer un Lasarte para hoy, ni para mañana, es un Lasarte a futuro. Entonces, como está presentado, nosotros en principio vamos a votar en contra, pero insisto, como se les dijo en el en el presupuesto de ordenanzas y anteriormente el del año pasado de presupuestos y en algunos otros plenos, nosotros vamos a seguir brindando y tendiendo la mano. Pero eso sí, quiero hacer una apreciación, señor Boris. En la Comisión de Régimen Interior se quedó que se iba a facilitar el tema de los soterrados. A mí me gustaría, de verdad, porque de hecho me lo preguntaron a mí, que soy la presidenta, y dije que lo haría. Entonces, lo que sí, de verdad, yo tengo muchos defectos, pero lo que no me gusta es que se juegue. Y no lo admito ni tan siquiera cuando el juego es político. Gracias. Bueno, ya empezamos. Aldetik hitz egin, Lourdes, o bukatu da hitzeko alda hitz egin, o... Porque si no, Eskerrik asko. somos un gobierno muy permisible, que a pesar de tener un reglamento, le permito. Hable, señor Boris. Bien, por solamente en la situación en la Comisión de Régimen Interior, sí que es verdad que no recuerdo quién lanzó la pregunta, creo que fue por parte de H. Bildu, cuando se estaba hablando sobre el plan de participación sobre los contenedores soterrados. La pregunta fue si había, aproximadamente la pregunta fue encaminada a si los partidos de la oposición íbamos a poder participar en la confección de la pregunta que se va a transmitir a la ciudadanía. Se debatió sobre otros puntos de cómo se iba a hacer, de en qué sistema o cómo se iba a trabajar o cómo se iba a presentar de cara a la ciudadanía, pero la respuesta fue rotunda. No. ¿Por qué no? Y yo respondí directamente. Hubo una pregunta más que fue ¿cuándo en este ayuntamiento se ha propuesto a la oposición que participe? Y se respondió que nunca se había planteado una pregunta, una consulta al municipio de esta envergadura. Y la pregunta que también hicimos, ¿por qué no puede participar la oposición en esa pregunta? Entonces, que me corrijan también los presentes que estamos en aquella comisión, pero la primera respuesta por parte del equipo de gobierno fue que la oposición no iba a poder participar en la confección de la pregunta. Y una vez leída la moción, he dicho también que a través, no concretamente en la vía, pero se nos ha propuesto a través de correo electrónico la posibilidad que podamos participar. Hemos pedido más información previo a que los partidos políticos podamos presentar nuestros planteamientos, pero en la Comisión de Régimen Interior se nos negó a primera instancia que la oposición pudiésemos participar en la confección de la pregunta que se quiere plantear a la ciudadanía. Muy bien, señor Boris. Es verdad que lo ha dicho al principio, pero permítame algo. En aquella misma comisión se les dijo que se iba a convocar una comisión, no se iba a llevar el reglamento, lo que se iba a llevar todo el proceso. Y es más, en un correo que usted ha recibido hace bastantes días, se le notifica que para que en la misma comisión podamos trabajar diferentes fórmulas de pregunta, lógicamente el Grupo Socialista tiene unas cuantas. Y les hemos propuesto para que ustedes también elaboren las suyas y entre todos consensuar cuál es la correcta y la que menos a equívocos llegan. Y esto ha pasado
Hace unos días. De verdad, podemos sacar punta a todo. Y yo, de verdad, si todo el esfuerzo y el ahínco que mostramos en poner obstáculos, de verdad, somos capaces de trabajar y buscar consenso, sería mejor. Yo le invitaría a que usted, en la comisión que tenemos el miércoles, traiga un montón de propuestas que, al igual que las nuestras, las debatiremos entre todos y, sin duda alguna, podremos llegar a hacer ese proceso que, por otro lado, lo que hemos hecho es cerrarlo estos días. Se ha vuelto a interrumpir porque es un proceso al que le ha tocado con estas 2 elecciones y confío que es decir, en este mes, se pueda finalizar. Insisto, si el Grupo Socialista hubiera querido incluir una propuesta y una sola pregunta, no les hubiéramos preguntado, ni mandar un correo. Lo que pasa que, vamos, de verdad, y lo digo desde el respeto, a veces es más fácil que otros trabajen y sobre eso opinamos. Yo les invito a que, si todos trabajamos, a la hora de llevar propuestas, hay muchas más y mucho más debate. Gracias. Pasamos a votar la moción del plan de legislatura. ¿Votos a favor? ¿En contra? Queda aprobado. Pasamos al punto número 5. Moción presentada por el Grupo Municipal Elkarrekin Podemos relativa a la implementación de un documento de vecindad. Señor Ares. Eskerrik asko. Numerosos vecinos y vecinas de origen extranjero viven y trabajan en Euskadi en situación administrativa irregular. La Ley de Extranjería establece como requisito para obtener el permiso de residencia y trabajo por la vía del arraigo social la permanencia continuada durante un mínimo de 3 años en el Estado español, entre otras vías de regularización que existen pero que son poco efectivas, como el arraigo laboral o la tramitación de permiso de residencia y trabajo en el país de origen. Este requisito obliga a numerosas personas a desarrollar su vida cotidiana en situación irregular, es decir, sin papeles, en contra de su voluntad y durante al menos 3 años largos, porque antes no se tendrá en cuenta su arraigo, integración y contribución a la sociedad de acogida para tramitar sus papeles. Durante al menos 3 años, estas personas deben vivir y trabajar de forma precaria, con mayor riesgo de exclusión social y expuestas a que se pueda tramitar y hacer efectiva en cualquier momento una orden de expulsión. Y muchas presentan problemas para poder tramitar sus documentos identificativos en los países de origen. Esta realidad es cada vez más frecuente en Euskadi y precisa una respuesta por parte de los partidos políticos en aras de ser coherentes con el 5º Plan de Interculturalidad, Convivencia e Inmigración del Gobierno vasco, que incorpora las políticas de atención a las personas migrantes y refugiadas en Euskadi y que plantea entre sus objetivos básicos la promoción de la convivencia intercultural. Los datos del Ministerio de Interior demuestran que la gran mayoría de las expulsiones han sido ejecutadas por el único motivo de carecer de permiso de residencia, lo que supone una falta administrativa y no un delito. Entre 2005 y 2017, un 70,5% de las expulsiones realizadas fueron por un motivo meramente administrativo, estancia irregular. Desde las competencias que se tienen en Euskadi, no es posible modificar la Ley de Extranjería por ser competencia estatal, pero es posible desarrollar herramientas para apoyar a los vecinos y a las vecinas de origen extranjero que viven, trabajan y tienen voluntad de arraigarse aquí, pero que se ven amenazados por una orden de expulsión. De hecho, tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía plantean que la competencia en materia de integración social o inclusión social la tienen los territorios autonómicos, es decir, es tarea de Interior vigilar las fronteras y la extranjería, pero es tarea de las administraciones vascas pues, garantizar la integración. Tal y como se afirma en la presentación del 5º Plan de Actuación en el ámbito de la ciudadanía, interculturalidad e inmigración, una gran mayoría de las personas inmigrantes aspiran a quedarse en Euskadi. Los datos lo corroboran y hay una voluntad mayoritaria de permanecer en esta tierra. El denominado documento de vecindad o tarjeta de vecindad se ha puesto en práctica en municipios como Barcelona, Valencia o Madrid y está funcionando positivamente. Son documentos de identificación expedidos por el ayuntamiento en el que está empadronada la persona, orientados a quienes residen en la ciudad pero están en situación irregular, y sirven para demostrar el grado de integración como vecino o vecina de la ciudad. Son documentos que pueden ser utilizados como apoyo en el marco de los procedimientos de internamiento en el CIE o de expulsión. Estas herramientas contribuyen a apoyar y dar estabilidad al arraigo y la voluntad de permanecer de las personas en situación irregular. Son un medio para acreditar la integración de vecinas y vecinos que de hecho ya existe en la vida cotidiana de la sociedad vasca. Es por ello que proponemos poner en marcha una iniciativa para que se implante una experiencia de características similares en municipios de Euskadi y en la Sarteoria.
El impulso y coordinación de la política integral y transversal en relación con la integración y participación social de las personas inmigrantes es responsabilidad del Gobierno vasco, pero son los ayuntamientos las instituciones más cercanas a la ciudadanía y las que mejor conocen el grado de integración de sus vecinas y vecinos. Además, el documento de vecindad también puede facilitar otros procesos como los de empadronamiento. Por todo lo expuesto y desde el Carrequí La Sartoria Podemos, proponemos al Pleno del Ayuntamiento el siguiente acuerdo. 1. El Ayuntamiento de La Sartoria se compromete a poner en marcha la iniciativa del documento de vecindad Hemengo Anais, que acredite el grado de integración de las personas extranjeras en situación irregular que residen en el municipio para contribuir a consolidar su permanencia y arraigo, posibilitar y facilitar el acceso a la documentación administrativa que autoriza la residencia o el trabajo en el Estado, al tiempo que pudiera ser utilizado como mecanismo de defensa de los procedimientos de internamiento en CIE o expulsión. Y 2. El Ayuntamiento de La Sartoria se compromete a instar al Gobierno vasco a elaborar un decreto con instrucciones y directrices comunes para la puesta en marcha de un documento de vecindad de Hemengo Anais en todos los municipios de Euskadi que acredite el grado de integración de las vecinas y vecinos de origen extranjero en situación administrativa irregular. Gracias. ¿Alguna intervención más? Señor, ustedes. Señor Boris, luego. Sí, Boris, por favor. Gracias, señora Lourdes. Bueno, sin el señor estoy completamente de acuerdo también con usted, Lourdes. Bien, es correcto. Bueno, compartimos realmente el espíritu y el fondo y motivación de la moción. Es innegable, o por lo menos creemos que todos los grupos políticos presentes compartimos el reto y el espíritu con la promoción, convivencia y la interculturalidad. Creemos que es el mismo espíritu donde nace el quinto plan de actuación en el ámbito de la ciudadanía, interculturalidad e inmigración del Gobierno vasco, que comprende los años del 2018 al 2020. Y nos parece este mismo plan un plan ambicioso, metodológicamente con medidas precisas y con acciones coordinadas. Sí que es verdad que tenemos dudas con la moción, entonces en un principio nos vamos a abstener. Sobre todo en una parte de la moción habla sobre la tarjeta, que es el punto vital o el núcleo de la moción, ¿verdad? En una parte la moción dice que la tarjeta está funcionando positivamente, Madrid, Valencia, Barcelona, que son documentos de identificación expedidos por el ayuntamiento en el que está empadronada la persona. Pero a su vez también en otro punto de la moción comenta que el documento de vecindad puede facilitar otros procesos como el del empadronamiento. Entonces ahí tenemos una duda que no sé si puede ser una errata en la moción, en la redacción, pero bueno, nos surge esa duda, ¿vale? Entonces entendemos que al ser algo importante, pues que no estamos vitalmente en contra, pero bueno, tal y como acabo de mencionar es el plan, el quinto plan, en breve entendemos que desde el Gobierno vasco empezarán a trabajar el sexto, entonces quizás sea ahí donde tengan que trabajar la incorporación de este perfil de tarjetas, unificar criterios para todos los ayuntamientos en los que a bien decidan o no adscribirse a ese proceso. Y bueno, sí, yo creo que con eso es suficiente. Bai, guk ere pixkat zentzu hortan, naiz eta mozioan agertzen dian hainbat gauzekin ados gauden, iruditzen zaigu auzotartasun dokumentu hori nahiko ekintza simbolikoan gehatzen dela eta ez diola heltzen lan baimena eta bizileku baimena eskuratzeko arazoa dutenen errotik ez diola heltzen arazoa eta nahiko azalekoa dela iruditzen zaigu. Eta beste neurrio baldintza batzuk beharrezkoagoak diala, egoera hontan daudenei laguntza eskaintzeko. Eta gainaz iruditzen zaigu eta mozioan planteatuta dagoen bezala bintzat nahiko arriskutsua iruditzen zaigu, ez dokumentu hori nolabait iruditzen zaigulako kontrol edo identifikazio modu bat izan daitekela, eta zenbait kasuntan pertsona horientzat ere kalterako izan daitekela. Esan bezala ez gaude ideia askokin bat gatoz, baina la mozioa dagoen bezala bintzat ez dugu alde bozkatuko eta gu ere abstenitu ingo geha. Bien, a mí hay varias cosas que me sorprenden. Yo personalmente, como responsable de servicios sociales, no quisiera tener una lista de personas
por lo menos enumeradas de manera ilegal en la SARTE. Y no porque, perdón, déjenme terminar y me va a entender, porque lo que no quisiera es que al día siguiente me las solicitaran los cuerpos y seguridad del Estado. Así, pura y simplemente. Cualquier persona, me da igual que sea inmigrante o de cualquier otra parte, es decir, que son inmigrantes todos los que vienen, obviamente, al final tienen derecho al padrón. Y yo no quiero, de verdad, jugamos mucho a ser populistas, que vengan, a hacerles documentos, pero al final la realidad es que pueden empadronarse desde el minuto cero, que pueden ir al ambulatorio y estar inscritos desde el minuto cero, que pueden ir a los servicios sociales. Es verdad que hace falta un tiempo de padrón, como en otras comunidades, a la hora de percibir una percepción. Anteriormente disponíamos de la Diputación del AGI, que era a partir de los 6 meses, en tanto en cuanto se cumplían los 3 años para poder acceder a la renta garantía o otras prestaciones. Yo, sinceramente, y lo digo desde el respeto, un documento identificativo, ¿para qué? ¿Para qué? Si tienen padrón. Yo creo de verdad, y lo digo desde el... Puede ser que esté confundida, pero analizando y reflexionando esto, al final lo que busco en una persona que viene de fuera, los mismos derechos de alguien que está aquí. No quiero guetos, no quiero guetos, no quiero estigmatizar a alguien. ¿Un documento de qué? ¿Que ponga qué? ¿Que ha nacido no sé en dónde? Si ya está identificado, tiene su pasaporte, ¿qué más le puedo pedir? ¿Tiene su padrón? ¿Puede acceder a los recursos y servicios de este ayuntamiento? ¿Puede ir al ambulatorio? Y en el caso de que tengan menores, intervenimos si tienen necesidades, en alimentos, en otro tipo de cosas. No sé para qué. Lo digo de verdad, no sé para qué. Me han comentado que como que en Barcelona se les pide 1 año a nivel nacional y 6 meses en Barcelona. No lo sé. Francamente no he tenido ni tiempo y aún no lo he podido mirar. Pero honestamente, yo creo que son personas al igual que nosotros y yo no quiero guetos. No quiero hacer algo que les diferencie. Lo que quiero trabajar es la integración, pero la integración de una forma normalizada, en el día a día, los niños en las escuelas, conseguir, quizás es responsabilidad de todos, que altas instituciones tengan otra consideración, que no por el mero hecho de residir en un país que no tengas papeles te tengan que deportar, por ejemplo. Yo puedo pedir muchas cosas. Y créanme que igual lo que pido es un imposible, pero realmente hacerles un carnet para que se puedan empadronar, pueden utilizar nuestros recursos, tienen el ambulatorio y la tarjeta sanitaria. Es que en otras comunidades de España les están negando algo que es tan simple, el padrón. El arraigo es otra cosa. Y el padrón, que perfectamente muchos lo utilizan en el tiempo para hacer ver que llevan aquí, que llevan tiempo, pues bueno, es complejo porque las leyes se han endurecido. Entonces, yo de verdad, yo no quiero... puedo parecer la más mala del mundo, pero lo que no voy a hacer es brindis al sol con el propósito de quedar bien. O sea, insisto, inmigrantes, personas, igual que nosotros, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y ya está. Y hacer un carné, yo personalmente, y de verdad, como no me duelen prendas, voy a votar en contra. Porque yo quiero algo que realmente sea de verdad, algo que podamos conseguir que les mejore, que otras instituciones con otra capacidad de poder o de gestión, pues establecer otros cauces para ellos. Pero insisto, darles un carnet ¿para qué? Si tienen su pasaporte, están identificados y son legales, se lo permiten en el ambulatorio, se les permite en el padrón del ayuntamiento y con eso van a los servicios sociales o cualquier otro servicio de este ayuntamiento. Gracias. Sí, me falta costumbre. Pasamos. Sí, Ares. Sí, solo puntualizar que bueno, la moción creo que especifica bastante claramente para qué sirve. No creemos, evidentemente, que no sirva para nada. Y has dicho personas ilegales, solo matizar que es para personas en situación irregular y refugiadas. No son... Al final me estabais traicionando y lo que te he dicho, la lista. Si yo empiezo a confeccionar un documento, al final tengo una lista que me pueden pedir. Cualquier cuerpo y seguridad, por la Ley de Protección de Datos, puede pedir el nombre de una persona, pero no nos puede pedir un listado. Y yo no quiero listado de personas que mañana yo tenga la responsabilidad que pueda haber una redada y las puedan llevar fuera. No, no, no. Les trato como personas, de iguales a iguales, igual que cualquier ciudadano de este municipio. Pasamos a votar. Perdón. Bai, nik bigarren txandan ekiteko ere bai, sí que es verdad que se me ha olvidado en el primer turno
en la moción se comentan las competencias que tiene o no el Euskadi. Entonces sí que es verdad que he visto los resultados de ayer, igual os emplazo a ambos partidos, al Partido Socialista y a Podemos, que bueno, es un tip bastante político, pero que también es hora de que dentro de esas transferencias que el Estado nos debe al País Vasco, también está la competencia de la inmigración, de la gestión propia de la inmigración. Entonces, bueno, entiendo que en breve vuestros partidos se sentarán a negociar, entonces sí que es verdad que si tenéis esa posibilidad, más de un partido de los que estamos en esta mesa, agradeceríamos que de una vez por todas esas transferencias pendientes que quedan consigáis, así como que otras también se están consiguiendo, las podáis traer a nuestra comunidad. Bai, oso puntualizazio txiki bat, baina, bueno, agiak aipatu dituzu. Vale. Nion, puntualizazio txiki bat egin nahi nizula. Agiak aipatu dituzulako. ¿Puedo seguir? Bai, bueno. Nion, berriz, hirugarrenez. Aldundiak agiak zituela, aipatu dituzula agiak, eta gogorarazi nahi nizuke aurreko legegintzaldian aldundian dagoen, gobernuan dagoen zure alderdiak agiak kendu zituela. Ez Madridekoak, hemen, Donostian, Gipuzkoan. Beraz, gutxienez hori gustatuko litzaiake matizatzea, eta gero, bueno, esaten dezu legea gogortu dela, egia da, baina ez da gogortu nolabait katastrofe natural baten gatik. Gogorazi nahi dizut ere, azkeneko hilabetetan, zure alderdia egondala estatuko gobernuan. Eta, bueno, Borisek aipatu duen bezala, ez dakit, hemendikan 6 hilabetetera berriro behartuko gaituzten joatera, edo gai izango dian zerbait egiteko, baina... Bueno, no es que quiera hacer un chiste, pero permítanme una cosa. Ciertamente se van endureciendo las cosas, es verdad. Mi partido, mi partido, mi partido. El AGI llega un momento que yo no he dicho jamás que esté en contra. Lo he hecho en la comisión, perdón, y lo digo en público. Es verdad que llegó un momento que incluso ustedes empezaron a endurecer porque cada vez venía más gente, pero no voy a entrar en eso. Yo jamás he dicho que esté mal. Yo lo único que siempre he reclamado desde los servicios sociales y lo he manifestado en mis comisiones es que cualquier prestación tiene que ir acompañada de un convenio de inserción. Con las personas hay que trabajar, no solamente dar dinero. Primer punto. Y dos, me ha echado un guiño el señor... ¿Nogales? ¿Boris? Vale, yo te lo cojo. Pero probablemente el PNV tenga algo que ver también en el Gobierno de Madrid, ¿no? Entonces igual después pensé los tuyos que si van a pedir algo que también pidan por esto. De verdad, todos... A ver, lo digo como una broma porque al final es verdad que ustedes, al igual que yo, estamos limitados. Representamos al municipio. Es verdad que muchas de nuestras decisiones, por suerte o por desgracia, a veces no llegan arriba, pero ciertamente somos las personas más próximas a los ciudadanos y a los problemas. Y ponemos nombre y apellidos. Y yo, como responsable de un departamento, es algo que veo y veo muy a menudo, ¿vale? Entonces, ejemplos los justos. El otro día manifesté algo en la comisión, no voy a hablar mucho más, pero yo creo que hay que bucear. Y hay que bucear en aquello que podemos estar haciendo mal, ¿vale? Y yo, sinceramente, hace un tiempo alguien me decía, eres muy atrevida, no sé si para bien, pero estoy buceando, porque creo que servir en los servicios sociales no es solamente tramitar ayudas, hay que trabajar con ellos, hay que estar mucho más en la calle y, sobre todo, tendremos que evaluar en este momento cómo está todo el sistema de ayudas, de RGI, de AES y muchas cosas más. Y yo les aseguro que esta concejala, aunque ustedes todos se rían de mí, ya lo está haciendo. Y sin más, pues yo creo que podríamos pasar a votación. ¿Votos a favor de la propuesta presentada por el Grupo Elkarrekin Podemos relativa a un documento de vecindad? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. El 6. Preaceptación de su tratamiento en el Pleno por la Junta de Portavoces, moción presentada por el sindicato ELA, situación de las trabajadoras de la residencia de Achovácar y tratar de solucionar el conflicto laboral y social. Hemos presentado
una moción que dice, viene a decir lo siguiente. Bueno, yo tengo la anterior. Es esta, perdón, vale. Que dice lo siguiente. Mediante este escrito, las trabajadoras del sindicato ELA de la residencia de Achovácar de la Sarte Oria, que llevamos más de 118 días de huelga, queremos trasladar nuestra realidad a sus grupos políticos del ayuntamiento. Llevamos más de 4 años sin convenio y sin mejora en las condiciones laborales. El 98% de las trabajadoras somos mujeres. La Diputación Foral de Guipúzcoa, responsable en un 90% de la financiación del servicio, no asume la responsabilidad de la solución del conflicto. Sufrimos una brecha salarial de más de 6.000 euros brutos respecto a otros sectores subcontratados, mayoritariamente masculinos, como son la limpieza viaria. Al día de hoy, nuestros mayores reciben una ínfima atención de 1 hora y media al día en nuestros centros. Por tanto, no podemos dar un servicio de calidad con tan escaso personal. Ante esta situación de extrema gravedad, queremos solicitar al grupo político al que pertenecen que mostremos nuestra solidaridad con ustedes, con las trabajadoras de la residencia y su lucha. Instemos a la Diputación Foral de Guipúzcoa, financiadora del 90% del servicio, a que se comprometa en un breve espacio de tiempo a solucionar el conflicto laboral y social. La Diputación Foral de Guipúzcoa abone parte proporcional del servicio no prestado a los familiares de los residentes de las residencias donde se hace huelga. ¿Alguna intervención? Bueno, gu pixka atelakoek sartutako mozioan arira, pixkate irakurketa politiko bat egin nahi genuen, egoera tamalgarri honen aurrian. Mozioan agertzen da bezala, 118 eguneko greba burutu dute Gipuzkoako Zahar Egoitzako langileek, eta gure ustetan hor zaintza lanan eredua irauli beharra dago eta sektorea duindu beharra dago. Esaten duten bezala bat, sektore feminizatua dalako erabat eta pribatua dalako baita ere erabat. Eta ez da kasualidadea noski, emakumeak izatea, zaintza lan hauetan modu prekario hortan lanean nahi dianak. Ikusa ezin bihurtutako lan jarduera bat da, eta askotan emakume askok lan hori doainik egiten duten lana dela iruditzen zaigu. Sektore feminizatua izateaz gain, erabat privatizatuta dago. Aldundiak, Zahar Egoitzak privatizatzeko apustu irmoa indula iruditzen zaigu, eta bide horretan enpresa pribatuak aberasten nahi dira, eta lan baldintzak prekarioak areagotzen ari dira. Eta iruditzen zaigu aldundia jakin badakila langile hauen lan baldintzak ze prekarioak dian, baina gehiago interesatzen zaiola azpikontratek dirua egiten jarraitzea, lan baldintza duin eta kalitatezko zerbitzu bat eskaintzea baino. Iruditzen zaigu eredu neoliberal bat ezarri dela eta sektore pribatua aberatsago eta diru publikoa modu batean murrizten duen eredu bat dela zaintza lanetan gertatzen ari dan guzti hau. Nolabait pertsonak erdigunean jarri beharrean, zaintza merkantilizatu dela iruditzen zaigu, kapitala erdigunean jarrita, eta horren ondorio nagusia dela, kalitatezko zerbitzurik ez dela eskaintzen, eta Zahar Egoitzetako egoiliarrak ez direla behar bezala hartatuak izaten. Eta hori esan da, babes osoa adierazi nahi diegu Zahar Egoitzetako langilei, bai borroka nahi dianak, eta mozioa noski aldeko bozka emango diogu. ¿Votos a favor de la moción presentada por ELA? ¿Abstenciones? Queda aprobada. ¿Alguna explicación de voto? Señora Antxordoki. Bueno, esan gu alderdi bezala lehengo hastian izan du ginela, ELA sindikatuko talde batekin, esplikatu ziguen nola zegoen egoera, egila esan beraiei pribatuko esan genien bezala kostiente gea, baina esan genizkion guk geneuzkan arazoak mozio honekin. Orduan horregatikan abstenitu gea, baina bai ulertuz nun dauzkatzuen biharrak eta esan leno bere garaian guk gure alderdian mutu genituen bezala hitz egin genuen bezala goran goiko nausiekin eta transmititu ikusten genituen arazoak oraingo honetan ere egingo degula, inbeharrekoa, eta beste gabe hori esan. ¿Alguien más?
Bueno, decir que este acuerdo se va a trasladar a la Diputación Foral de Guipúzcoa. Las residencias de mayores son un sector estratégico, porque hablamos de un sector de los cuidados, un sector, es cierto, muy feminizado. Nos encontramos en un camino hacia otro modelo de sociedad que ponga en el centro de la vida a las personas. Hoy se trae una nueva propuesta de resolución sobre el conflicto laboral de centros de días y residencias. El escenario a día de hoy es complicado. La situación se ha ido recrudeciendo y la solución no parece estar muy cerca. Y si esto sucede, las consecuencias volverán a recaer una vez más en las personas residentes, sus familias y, como no, las trabajadoras. Nos preocupan los problemas laborales enquistados y que se reproducen en la negociación colectiva con las personas trabajadoras de este sector. Una negociación que debía dar como fruto un convenio igualitario que les dé a todas las trabajadoras la misma protección, indistintamente donde trabajen. Nos preocupa también las demandas hechas por los familiares. En ocasiones, la discrepancia existente en torno a la negociación y demandas que no han sido claras. En la situación en la que nos encontramos, consideramos que es indispensable alcanzar de una vez por todas un acuerdo válido, que ofrezca la estabilidad que el sector necesita para afrontar uno de los grandes retos que tiene nuestra sociedad, nuestros mayores, el envejecimiento de la población. Un acuerdo que mejore las condiciones laborales de las trabajadoras y que mejore, sin duda alguna, la calidad de vida de nuestros mayores que allí terminan. Somos conscientes de la importancia de llegar a un acuerdo entre las trabajadoras y la patronal, en este caso la Diputación, que desbloquee la situación. La prioridad tiene que ser garantizar el servicio y atención que requieren las personas mayores, velar por la calidad de la atención de los usuarios y actuar con responsabilidad y con respeto. Compartimos con los sindicatos la necesidad de la negociación colectiva por sectores, como se ha hecho siempre, pero también creemos que poner líneas rojas para sentarse a una mesa puede dar paso a que esta situación se enquiste cada vez más. Desde el Grupo Socialista vamos a llamar al diálogo, a actuar con responsabilidad para llegar cuanto antes a un acuerdo que debería incluir a todos los sindicatos, sin exclusiones, patronal y todos los agentes implicados. Gracias. Pasamos al último punto del orden del día, ruegos y preguntas. Vale. Señor Ares, ¿usted va a preguntar algo? Señor Nogales, Boris. Mila esker, Lourdes. Bueno, zenbait galdera ditugu egiteko, aurrenekua nahi genuen galdetu, eta bueno, ikusita hor daudela ordezkari batzuk gure galdera Landaberriko txostenaren inguru zan, baina bueno, gure galdera ez dugu egingo eta imaginatzet hortik antzaudetela galdetu nahi badizue edo bestela guk galdetuko dugu. Landaberriko txostenaren inguru, aipatu zitzaigun pasa den astean, erregistratu edo iritsi zala udaletxera, hirigintza batzordean aipatu zitzaigun, eta bai alderdi orok galdetu genuen edo eskatu genuen informatzea dagoen arazo larriarengatik udaletxetikan altzan azkarren. Bai gustatuko litzaiguke jakitea ber nola dagoen egoera. Txostena aztertu dan, zer dion txostenak, emaitzarik badagon, definitiboki badakigun zerbait, zein dira txosten horriek planteatzen dituen hobekuntzak, gabeziak baditun zein diran, eta bueno, imaginatzet azkenian informatzeko eskaera egiten dugu. Beste puntu bat, eta ez da lehenengo aldia izan dana, ikusi ditugu musika eskolaren, udal musika eskolaren gurasoen salaketa, irakasleen ordezkapen gabezia dela, eta bai egila da, komentatu zitzaigula batzordean, ze arazoak zeuden, baina, bueno, sakonki aldaketa bat edo azterketa sakonagoa egin behar dela musika eskolan uste dugu, gainera egin genuen, bueno, pleno sobre el estado del municipio, gure alkatiak komentatu zuen musika eskolako egoera berritu behartzala, orduan jakin genuke, aber klaustroarekin ja hasi diran lehenengo urratsak ematen planteamendu berri bat egiteko,
eta horrela baldin bada, egoera nola dagoen. Beste galdera bat, orain aste bat, bi erregistro egin genituen, bi eskaera erregistratu genituen udal erregistroan Zatarainen inguru. TSS-ko eraikinaren isurketak egiten aiziala Zatarainen eta udan langileak esan digutenaren arabera hori ezintzula izan eta bertan hasten ari diren zakarren analizia egina dagoen edo ez. Horren berri ez dakigunez, gustatuko litzaiguke horren berri izatea. Eta azkenengo galdera, eta ja urte hasieran aurreratu genuen bezala, Jaurlaritzak udaletxeari ematen dioen udal laguntzaren inguru. Badirudi badagoela beste aukera bat errekurritzeko, baina badirudi udalak 435.000 euro galdiko ditula, eta bai batzordean informazio eman zitzaigula, txostena iritsi zala, baina aztertzek ez egoela. Orduan, jakin nahi genuke aztertu dan txosten hori, badagoen udaletxearen aldetik edo udal gobernuren aldetik erabaki bat salatzeko edo ez, salatu edo eramatea kontentzioso batera, kontseilariak egin duen aginduari, eta hori baldin bada, ze ondorioak izango dizkion udaletxeari. Eskerrik asko. Bai, gureak ere gai berdinen inguruan dijoazti. Lehenbizita behin musika eskolaren arira, informatuta ginala esatea horiz, igual gehitxoa da. Hola, azkeneko momentuan esan trompeta irakasle bat falta dela, ez zait iruditzen, berez, gero ikusi ditugun salaketarekin, zer ikusia daukan zerrezdan, berez, guk gehien ban, genuen jakin, aurrelako arazo, sakoneko arazo bat, azkenian hor salatu dian kontuak potentea dira. Eta, gian guk buzeatu behar dugu eta jakin behar dugu zein dian arazoak, baina esan nahi zutena da, komisioan ez dela informatu eta regimen interior esan zen, trompeta irakaslea bat falta zela eta holako azkeneko orduko zera bat izan zen. Beraz, gure galdera da, zergaitikan ez dan, berez hor falta gehiago daude, irakasle falta gehiago dago, zergaitikan ez dan informatu honen inguruan. Honen arira ere, bilera bat pendientes egon, musika eskolako langileekin eta inspekzioarekin, azkenean komisioan esan zen dutena, langileek nola uztartu behar duten lanaldi partzialak eta guzti hori, zeukan inspektoreak interesa eta bildu behartzen duten, eta ze emaitza eman duen horrek, eta nola bateko eraginik izango ote duen, salatu den arazoarekin. Hori alde batetik, eta bestetik Landaberri ikastolako aldapa, ezponda eta honen inguruan. Bai, noski, preokupazio berdina eta jakitea, ez informeak ze maitzak izan dituen alde batetik. Baina bestetik ere, nahi genuke jakin eta komisioan ere horrela galdetu genuelako, orain, astebete informea eskuetan dezutela, emaitza pentsatzen dut izango dituzuela, guk jakin nahiko genuke, ea aurrera pausurik egin dezuten, eta ea Eusko Jaurlaritzako hezkuntza delegaritzarekin bilera izan dezuten edo hitzartu dezuten hitzordurik gai honen bueltan hitz egiteko, eta berdin Donostiko udalarekin. Azkenian, esan zen iguten, Donostiko udalarekin bilduko zinatela estudio geoteknikoa eduki eta gero, eta hori, galdera da, ea bildu zareten edo fetxa badaukazuten biltzeko. Azkenean, denbora ez daukagu galtzeko. Eta gero, azken bat, erregistrotik pixkat buzeatzen, ikusi ditu gai honen arira, Guraso Elkarteak egindako bi eskaera erregistrotik sartuak,
Bata zioen, nahi zuten akordioa hezkuntza delegaritza eta udalaren artekoa, eta bestea ze lan egin diren azken urteetan. Handaber, jakin nahiko genuke erantzun zaien edo ez. Mila esker. A ver, yo... Ay, esperar. Sí, simplemente yo voy a contestar a la Escuela de Música y el resto le facilito al portavoz del grupo, al señor Valdivia. Como ustedes bien saben, y les hemos explicado, pertenecemos a una bolsa común de nuestra aldea en el tema de escuelas de música. Ciertamente tenemos un problema. El problema, y como me reuní con los padres de la Ikastola, y además fui clara con ellos, es decir, teníamos profesores, pero profesores, de hecho, hemos conseguido ya el de trompeta famoso, pero ya la de piano también dice que, bueno, pues que el jueves se van. El problema es que las personas que encontramos no tienen el perfil. No tienen el perfil. Y, de hecho, es gente que habla euskera, ciertamente, pero no tiene el perfil. Yo estoy firmando decretos con sello de reparo. No lo firma ninguno de ustedes. Lo firma esta alcaldía. ¿Por qué? Porque no se encuentran profesores. Les explicamos en la misma comisión que anteriormente, si están ustedes hablando, de verdad, lo pueden decir en alto, pero es que al final me resulta complejo concentrarme. Lo hemos intentado por activa y por pasiva, y ciertamente tenemos que buscar fórmulas. Yo hablé con los padres y les dije lo que estaba pasando, no les engañó en ningún momento. De hecho, fíjese, el inicio de la reunión nos agradecieron por haber metido el lenguaje musical y las cosas que el año pasado nos pidieron, pero yo no les voy a engañar. Es más, incluso me dijeron que iban a adoptar medidas de, reivindicadoras en la calle, haciendo ruido, y es un ejercicio que tienen derecho. Pero yo insisto, o sea, no es un tema de vamos a hacer, les dije, porque sinceramente es que estamos maniatados. No, es que de verdad, lo puedo decir más alto, no más claro. Lo que no voy a hacer es engañar. Pero también me da mucho coraje, y así se lo trasladé en la reunión que mantuvimos con los padres, con la responsable también política del área, mi compañera Maite, y con el técnico, de todas las dificultades que tenemos. Y saben, incluso, es más, ellos me pusieron profesores. Gente que, que sabe tocar el instrumento y demás. Es que ya estamos rozando la locura. El problema de la Academia de Música no es solamente la de las artes, de muchos sitios. Hay muchas personas que o tienen, en fin, dan clases y no quieren, o están en el conservatorio y no les interesan, y ciertamente hay que tomarlo. Yo hasta me he atrevido, que, ya les comentaré en comisión, de hacer una pequeña propuesta a los técnicos, pues si igual, si no tenemos de bolsas, poder tirar de algunas otras empresas. Pero claro, ¿quién hace eso? Ustedes me dirían que lo quiero privatizar. Es que es muy... No he terminado. No, espera, quiero decirte, es muy complejo y de verdad, y no les voy a engañar. Estamos haciendo lo indecible. El régimen interior, y concretamente el técnico, y tengo que decir en favor suyo, está continuamente mandando correos. Tiene que esperar 48 horas a que le contesten. Se está dando ese problema, y lo saben las familias, estuvimos con ellas reunidas. En el momento que me dijeron, yo me reuní con ellas. Me reuní. Y mira por dónde hemos tenido suerte. Con uno, pero ahora resulta que otra. Y claro, y al final es complejo. Y la bolsa que ha hecho no es suficiente. Yo lo tenía claro antes de hacerse la bolsa, y así se lo trasladé al técnico. Pero es verdad que pertenecemos a ello. Entonces, creo que tenemos que analizarlo muy profundamente. Pero miren, yo también intenté establecer, y así lo dije en la comisión, unos criterios, alcanzar unos acuerdos en cuanto a retribuciones. Este año estaba ampliado en el presupuesto, pero claro, me pidieron por escrito que les tenía que asegurar ese puesto, y lo tengo por escrito. Y yo les contesté, yo no puedo asegurarte. Si mañana hay una relación de puestos de trabajo, pueden entender que te corresponda un 20, como pueden decir que te congele. ¿Y yo qué hago? Claro, yo lo tengo por escrito, y ahí se quedaron. Y en el presupuesto de este año hay un incremento para esas personas. No es fácil. Y por otro lado, en cuanto a lo que me ha dicho de la inspección, el otro día el técnico fue, le requirieron documentación y la llevó. Pero claro, Bruselas reconoce
mi intención y la intención de esta concejal, y lo sigo manteniendo, y son de los acuerdos que también en su día alcancé con el comité de empresa, yo quiero darles la jornada completa. Pero claro, es que resulta si al final hacemos el cuento de la abuela, la retribución de un 15, el paro me da no sé cuánto, el que no sé qué, quiero esto y equivale a un 18. Pues yo honestamente no puedo darlo, no porque no quiera, sino porque en la RPT viene un 15. Y aquí tenemos que conocer las realidades de las cosas. Y yo siempre he dicho, dos negocian y alcanzan acuerdos si uno no quiere. Yo, de verdad, créanme que es algo que deseo. Estoy buscando fórmulas que no vayan en decremento ni el del conjunto de los trabajadores y luego mucho menos de los alumnos. Pero no es fácil. Y que el otro día, además, coincidió que estuvieron el técnico y miembros del comité de empresa haciendo números. Pero claro, lo cual no significa que alguien se pone enfermo, que tiene todo el derecho del mundo, o a disfrutar de sus derechos sociales o... laborales, y te encuentres que no están. Y no hay forma. Y yo de verdad, podrán gritar, y yo además les dije, o sea, yo solo respeto porque están en su derecho, pero ellos también son conocedores, e insisto, y en el inicio de la reunión nos dieron las gracias por las dos reivindicaciones que nos hicieron y que yo me comprometí, y la política del área también, Maite, para hacerlo en este presupuesto y lo hemos hecho, pero yo les he dicho la verdad. Si alguien espera que le mienta, no lo voy a hacer. Y estoy buscando fórmulas, pero los técnicos me dicen, Lourdes, cuidado con lo que haces. Porque nosotros, a nivel de ayuntamiento, con toda la contención que ha visto por los temas del Estado y demás, hemos tirado del Ambide. Pero claro, los técnicos me dicen, no puedes sacarlo una sustitución a una empresa privada, porque te pueden decir que lo estás privatizando. Y tienen también razón. Entonces, blanco y en botella, díganme cómo lo hago. Porque ya estamos a la caza de profesores. Y con absoluta sinceridad, seguimos trabajando. Bai, baina erantzungo dizut, eske, kontua da nik galdetu dizudala, eta eske benetan harrituta nago. Osea, sekulako arazoa daukazue, egontzate gurasoekin, zuk oraintxe bertan esan diguzu, arazo sakona dauzkazuela, aurreko astean kultura komisioa izan dugu, eta ez da esera aipatu. Bai, kultura bai, Jose. Eta ez da esera aipatu, ez da esera aipatu, eta horrek harritzen hau, eta gero, jode, honek lertzen du, eta, bale, oso ondo, eta hori alde batetik, eta bestetik, hombre, nik legea bete behar dela, bai, baina normatiba laborala ere bai, eta musika eskolan, lan inspekzioak, behin eta berriro, ez da gila zema resoluziotan, baina errekiritu dizuete, hainbat gauza moldatzeko ez zinatelako ondoari. Hortaz, bai, hemen gauza asko esan litezke, baina gero bete lege guztiak bete berdia, normatiba laborala ere bai. Y no quiero hacer de esto un chiste. A mí les aburro porque hablo mucho, les cuento todo en las comisiones. Y mi compañera se queda corta porque como ustedes no preguntan, ella no les informa. Yo creo que tienen que empezar a ponerse un poco de acuerdo. Mire usted, es verdad que nos han requerido cosas. Es verdad que existe una contraindicación por parte de Bruselas, se entienden unas cosas, aquí hay otras. Insisto, nosotros hemos hecho una consulta y en su día se trasladó. Creo que se ha dado parte en las comisiones y cuando los padres me han dicho, queremos estar... O sea, si algo tengo es que procuro recibir, no voy a decir ya, porque a veces estoy en otras cosas, pero lo más tardar al día siguiente. Y lo he hecho y seguiré haciéndolo. Y seguiremos todos intentándolo. No es fácil, pero insisto, no es un problema de la SARTE. No hace mucho se realizaron exámenes para que hubiera personas en listas. Es decir, pero es verdad que sucede lo que sucede. Y claro, y hay un problema ahí. Y yo, insisto, la fórmula, estoy trabajando en ella. Usted me conoce lo suficiente para saber que en cuanto yo lo tenga claro, para bien y para bien, se lo contaré. De hecho, en las comisiones se les informa de todo, no se esconde nada en los cajones. Si hay una queja de inspección, cualquier cosa que haya, yo soy partidaria de sacarla fuera y de contarla. Obviamente no en un pleno, sino en una comisión. Y por eso...
todos me piden que mis comisiones sean las últimas. Igual es porque se da demasiada información. Gracias. En cuanto al... Perdón. En cuanto al tema de Landaberri, habéis preguntado a los dos partidos. Ya os informé en la comisión, justo cuando empezó la comisión, se había enviado un previo del estudio geotécnico por email al técnico municipal que había entrado a las 10:30 de la mañana. Ese informe geotécnico lo estuvo analizando el técnico municipal y había una serie de correcciones y aclaraciones que había que hacer. Se le solicitó a la empresa adjudicataria del estudio geotécnico y creo que el viernes nos dijeron que lo iban a meter hoy por registro. O sea, a mí no me consta que haya entrado por registro hoy, pero si ha entrado por registro hoy, llegará mañana al Departamento de Urbanismo. ¿Qué pasos vamos a dar? Yo creo que se quedó ya en una junta de portavoces, por un lado, y con el AMPA y la dirección por otro, que cuando recibiéramos ese estudio geotécnico y estuviera claro y analizado y tuviera un informe municipal favorable, se haría una junta de portavoces para informar a los partidos políticos y luego habría una reunión con el AMPA y con la dirección del centro para trasladarles también toda la información. Una vez hecho eso, teníamos que convocar una reunión con Educación del Gobierno vasco y con el Ayuntamiento de San Sebastián, si así procediera a raíz de lo que dijera ese estudio geotécnico. Y es en lo que estamos. Os lo expliqué en la comisión y ha pasado una semana y habrá entrado hoy en el registro ya el estudio geotécnico, ya con las aclaraciones del técnico y las correcciones. Pero entonces seguiremos con los siguientes pasos, como habíamos quedado. Con el AMPA, que está aquí presente, es lo que habíamos quedado en todo momento. Y con los partidos en la junta de portavoces que tuvisteis, que yo no estuve, se quedó también en eso. Pues seguiremos con los pasos. Ya sé que es un tema muy importante y que... Tenemos las antenas, pero lo demás, ¿no? Sigo. Que es un tema muy trascendente, muy importante, que afecta a los niños de nuestro municipio, pero estamos siguiendo los pasos que establecimos en su día. Cuando nos reunimos con el Ayuntamiento de San Sebastián, quedamos con ellos en que cuando estuviera el estudio geotécnico volveríamos a reunirnos. Y con Educación, como no hemos tenido contacto con Educación, pero en cuanto tengamos el estudio geotécnico, les llamaremos para tener una reunión con ellos. Es los pasos que habíamos quedado y son los que estamos siguiendo. En cuanto a Zatarain, si no te he entendido bien, Boris, te refieres a información que solicitaste en el departamento, ¿no? Metiste por registro para que se te contestara a una pregunta sobre unos rellenos o unos materiales. Justo antes de venir al pleno estaba la técnico en el departamento y me ha dicho que finalizará, o si no es mañana, pasado el informe que está haciendo con tu solicitud. Premio markatu, bi galdera egin ditugu. Bat, baimenik gabe egindan betelana horren baimena eskatuz, teknikoarekin hitz egin dugu eta esan dugu ez dagoela baimenik, eta bestea da, kata batzuk egiteko eskatu dugu. Ze bukatuko da biharko katarena? Ez dut uste, Yo creo que lo de la cata no me suena, creo que se refiere a la primera pregunta que hizo Boris. Bai, bueno, bat da egindalako isurketa... Lo de la cata no tenía conocimiento. Lehengo astean sartu genuen. Isurketa bat inungo baimenik gabe egindalako, eta pentsatzen dugu baimen eduki behar dula, hitz egin dugu
teknikariak esan digu ez daukala, baina, klaro, horiek dira TST-ko eskombruak, o zaborrak, hango zaborrak, klaro, han amiantoarekin ibili dira. Badakigu puska bat jaurlaritzak kudeatzen duen sistema horrekin daukatela, baina ez dugu argi ikusten gelditzen den beste guztia garbi dagoen edo ez. Eta guri egia esan, bildur puntu bat ematen digu, betelanak horrelako produktuak egiten nahi baldin badia zatalainen. Horregatikan eskatu dugu kata batzuk egiteko. Orduan, ulertzen dut igual izango dela lehenbiziko... Yo entiendo que le contestarán a lo que han preguntado desde el departamento. Bai, bueno, bi galdera dauzkagu horregatik. Bien, pero si le contestan a una, pues ya le contestarán a la siguiente, que no sé a qué se refería. Yo no sabía lo de la cata. Entiendo que la propiedad del derribo de la TSST tienen permiso para el escombro que sale, que después de haber hecho una selección del escombro, tienen permiso para triturar todo el hormigón que tenía la construcción y ese producto se puede utilizar perfectamente como relleno en otras obras, pero tendrá que estar analizado perfectamente y si cumple todo, por supuesto, si no, no. Bai, baina baimen horretan, hori botatzeko baimen horretan jartzen zuen, ez zegoela, zaukala baimena, obran bertan erabiltzekoa, ez beste obra batean. Horregatikan... Sí, bueno, eso que le respondan del departamento. Horregatik, es algo muy técnico. Ni joan naiz departamentora eta ja egin dut ariketa hori, eta hori esan didate. Que eso que os responderán allí con el informe, os darán un informe y os lo responderán sin ningún problema. Es una pregunta técnica. No creo que sea tampoco para el pleno. Y yo no tengo más. Simplemente no era más que por puntualizar. Quiero decir, yo entiendo que por registro entrará el trabajo esta semana o no sé si habrá entrado ya, pero el trabajo geotécnico de Landaberri. El viernes nos dijeron que lo metían hoy. Vale. Pero, por registro. Y has dicho, es que ha pasado una semana. Ya, es que el tema es, en esta semana entonces no se ha hecho ni una gestión. Tengo que entender que no se ha hecho ni una gestión nueva, no ni teníamos con el Gobierno vasco ni con el Ayuntamiento de San Sebastián. No, porque no teníamos el estudio geotécnico final. Ya, pero lo vas a tener ya, quiero decir. Sí, claro, y lo tendremos, pero y si afecta a esas administraciones, tendremos reuniones con ellos, sin más. Vale, vale. Lourdes. Yo voy a contestar con... A ver, respecto a la subvención de las cubiertas, que me habéis preguntado ambos, la resolución, abarca tu guión, pues con el... que es mi primera vez aquí con el micrófono. Respecto al recurso que presentamos y la resolución del Gobierno vasco, hemos presentado, o estamos estudiando más bien, como bien sabes, con el Departamento Jurídico el tema, para ver si vamos adelante con el contencioso administrativo o no, que es lo que hablamos en comisiones. Igual que hablamos, tampoco creo que haya mayor problema si hay voluntades, hablando de partidos, quiero decir, como estáis en el Gobierno vasco, en Ayuntamiento, entiendo que llegaremos a un entendimiento con el tema. El tema de las cubiertas está en presupuestos y se llevará a cabo. Y luego, con respecto a la solicitud de los trabajos realizados en Landaberri, a mí me ha informado la jefa del departamento que le llegó la semana pasada, no recuerdo exactamente el día. Entendemos que, no sé a qué atiende, se preparará la lista de los trabajos realizados, pero también entendemos que servicios como departamento tiene un volumen de trabajo muy grande y daremos prioridad a aquellas cosas que creamos que deben salir antes. Entiendo que este listado, pues bueno, pues se va a hacer, evidentemente, pero tenemos otras prioridades también. Digo, en cuanto a ello, me voy a mañana mismo buscar el registro para saber de qué fecha es y darle la prioridad que merece.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Si quiere